con las que están en el medio, con todas. Qué bendición el Señor nos da de estar aquí juntas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a abrir nuestros corazones para recibir su palabra. Que de aquí salgamos con un corazón que rebosa de gozo al ver la obra de Cristo y las verdades del Evangelio. Así que me acompañan orando juntas. Oh Señor, estamos tan agradecidas, Señor. No queremos dar por sentado el privilegio que es que estamos aquí reunidas, mujeres redimidas, mujeres reunidas en tu nombre, Señor. Alrededor de tu palabra, Señor, nosotras te pedimos, Señor, que así como cuando tú ibas de camino con los de Maús, así como cuando tú les abrías las escrituras, sus corazones ardían dentro de ellos, Señor. Así te pedimos, Señor, que esta noche, mientras vamos siendo expuesta por tu palabra, Señor, que tú permitas que nuestros corazones ardan por ti, Señor. Pero no solamente que nuestros corazones ardan por ti, como una experiencia temporal y momentánea, Señor, sino que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor, que nos dé arrepentimiento de lo que necesitamos arrepentirnos, Señor, que nos dé un gozo por obedecerte, Señor, y que no solamente nuestros corazones estén convencidos de su pecado, sino también que estén convencidos de la gracia que tenemos en ti. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos deleitarnos y descubrir las profundidades de tu gracia, Señor. Y que no sea solamente nuestros corazones que ardan, Señor, sino que también toda nuestra vida arda ante ti como una ofrenda, Señor. Agradable, pura delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu verdad. Guárdame, Señor, mientras compartimos esto y que todos nuestros corazones puedan decir, sí, Señor, me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir el tema cómo la gracia de Dios nos transforma, nos capacita para vivir para su gloria. Mi nombre es Betsy, estoy casada con Moisés Gómez, soy Betsy Gómez y tenemos 4 hijos. Tenemos a Josué que tiene 15 años, Samuel tiene 12 años, tenemos a Grace que tiene 5 años, comenzamos otra vez de cero. El Señor entiende que necesitamos repasar una de las clases que de la crianza. Y tenemos a David que tiene 3 años. Así que nuestra vida es una vida muy ocupada. Yo estoy en casa con los niños, hacemos escuela en el hogar. No me pregunten cómo lo hacemos. No tengo idea, pero el Señor nos ayuda. Este es nuestro 7º año, creo, haciendo escuela en el hogar. Mi esposo es pastor, es uno de los 4 pastores que hay en nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos, estamos en medio de una plantación. Nuestra iglesia tiene la misma edad que nuestra hija Grace. Es decir, que Moisés predicó el primer sermón con con la pulsera del hospital. Así que cada vez que Grace anda por ahí correteando, Moisés dice, recuerden que la iglesia es del tamaño y de la madurez de Grace. Así que estamos aquí no porque seamos expertos en este tema, no estamos aquí porque seamos conferencistas que se dedican a decirle a otros lo que tienen que hacer, como si ellos supieran todo lo que están haciendo y lo están haciendo perfectamente bien, para nada. Estamos aquí, como dice la palabra, como un vaso de barro que trae consigo, que carga consigo un tesoro.
para que la excelencia y la gloria y el poder sea de Dios y no de nosotras. Así que vengo a hablarles a ustedes más de mi debilidad y dónde encuentro lo que necesito en medio de mi debilidad que de mis grandes triunfos y de lo maravillosa que soy. Vengo a hablar de Cristo, de Él y cómo Él se hace fuerte en medio de mi debilidad. Así que vamos a entrar en materia. Pueden ir buscando el libro de Tito. ¿Quiénes están familiarizadas con el libro de Tito? Levante la mano. ¿Quién tiene más o menos una idea? ¿Que ha leído aunque sea un pasaje? Casi no, casi todas. Muchas de nosotras estamos familiarizadas con este libro. La carta a Tito es una carta que el apóstol Pablo escribió. Obviamente la carta tiene el nombre del destinatario, Tito, un pastor joven, para instruirlo acerca de la importancia de establecer orden, de establecer, conservar la pureza de la doctrina bíblica dentro de la iglesia. Y les cuento que ese grupo de creyentes en Creta, donde se pastoreaba Tito, se encontraba en un entorno que se caracterizaba por el desenfreno moral. O sea, aquel lugar donde esa iglesia se estaba colocada era una locura moral. Bueno, al inicio de la carta a Tito, explica muy claramente cómo era la cultura en la que se desenvolvían. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos. Oigan esto, malas bestias, o sea, lo comparaba con una bestia, glotones ociosos. O sea que esta sociedad en la que se encontraba esta iglesia era una sociedad controlada por sus apetitos, por sus pasiones, por su desenfreno. Me recuerda algo así como Las Vegas, no sé por qué eso viene a mi mente, pero era una sociedad que estaba completamente entregada al desenfreno moral, al desorden moral. Es por eso que Pablo entiende que es tan importante que estos creyentes que están en esta iglesia, sumergidos en esta cultura, puedan entender la importancia del orden en la fe y la importancia de la doctrina bíblica en la iglesia. Así que él comienza esta carta y si ustedes no la han leído, les animo a que se sienten un día con un cafecito y la lean porque es cortita y es súper compacta. Súper compacta. De hecho, hay todo un libro de el estudio de 2 versículos, bueno, 3 versículos que se llama Adornadas. Y ahí explora Tito 2, del 3 al 5. O sea, aunque la carta es cortita, es como que, ustedes han visto esos sándwiches que están así como que llenos de carne. Esta es la carta a Tito. Aquí él comienza hablando cuál es el requisito a los ancianos o a los pastores, cuál es el requisito para los que están sirviendo en la iglesia, los alerta acerca de los malos maestros que son habladores, engañadores, que están trastornando familias. Oigan esto, por ganancia deshonesta. Se parece un poco al evangelio de la prosperidad y todo lo que vemos hoy en día. Pero hay una cosa que me llama la atención, me encanta, porque en el capítulo 2, Pablo le dice a él, a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando él hace esa distinción, él está diciendo, hay una sana doctrina, pero hay una doctrina que no es pura. Una doctrina que puede dar un resultado horrible en tu vida, que no es saludable, que no es pura. Y cuando él le dice a Tito, óyame, en cuanto a ti, olvídate de los malos maestros y todo lo malo que están haciendo. No tomes en cuenta lo que está pasando fuera de la iglesia. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A partir de ahí, él comienza a desglosar cómo luce esa sana doctrina.
Y lo que a mí más me gusta y por lo que me apasiona esta cartita pequeña de Pablo es que, obviamente, si él me va a decir, bueno, en cuanto a ti, enseña lo que es concerniente a la sana doctrina. O sea, yo lo primero que me viene a la mente es, no, este hombre me va a hablar de apologética, me va a hablar de la doctrina del Antiguo Testamento, me va a hablar de la escatología y de palabras que a veces ni siquiera sabemos qué significan, que son extremadamente teológicas. Pero eso no es lo que Pablo hace. Cuando él le dice a Tito, yo quiero que tú enseñes la sana doctrina, él comienza a desglosar cuál es el resultado de la vida, del carácter de una persona que ha creído la sana doctrina. Entonces, en estos tiempos en los que nuestras iglesias en Latinoamérica, por la gracia de Dios, están como volviéndose a la sana doctrina, nosotros podemos tener la confusión que a lo mejor la sana doctrina en la iglesia luce con muchas personas creyentes que saben mucha teología. Y obviamente eso puede ser una realidad, pero aquí Pablo lo que le está diciendo a Tito es, hey, enseña lo que es de acuerdo a la sana doctrina, pero lo que yo voy a describirte es el resultado. Yo te voy a enseñar cuál es el carácter y cómo debe ser el proceder de una persona que cree la sana doctrina. Porque, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, nosotras no podemos decir que estamos de acuerdo a la sana doctrina porque escuchamos una prédica de Miguel Núñez o del pastor Sugel Michelén, que me encantan, son mis favoritos. No es solamente conocer lo que es sano, no solamente es hacer un curso aquí y allá de teología, es cómo esa palabra que yo creo y vivo se ve en el contexto del hogar y de la iglesia local. Entonces, lo que Pablo está haciendo básicamente es él está conectando el punto de lo que tú tienes que creer y debes creer y cómo necesitamos vivir. Y comienza con los ancianos, los pastores. Dice, deben ser sobrios, dignos. En el capítulo 2 estoy, versículo 2, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. O sea que aquí le está diciendo cómo luce un pastor que cree la sana doctrina. Aquí está diciendo que esta persona tiene un carácter. Y me encanta que todo lo que está resaltando es exactamente lo opuesto del desenfreno que había en la cultura donde ellos se encontraban. Porque era una cultura desenfrenada, que se llevaba por sus pasiones. Sin embargo, aquí dice, no, los líderes en la iglesia tienen que ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la perseverancia. Y aquí hay una palabra que pone un estándar tan alto para nosotros las mujeres que yo no le puedo explicar, porque dice así mismo. O sea, a mí me hubiese gustado que digan, bueno, pero como para los líderes, ellos son lo que tienen que dar cuenta a Dios, el estándar es más alto para ellos. Y en un estándar un poquito más bajito estamos las mujeres, nos dejen un poquito como respirar, pero no, él dice, así mismo. O sea que todo lo que Pablo dice que debe exhibirse en los pastores de la iglesia, en su carácter, dice, asimismo, esto debe verse en las mujeres maduras en la iglesia. Dice, las ancianas deben ser reverentes, o sea, además de todo lo que he dicho, además deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Recuerden que la cultura era desenfrenada. Aquí está diciendo, aquí debe haber algo diferente. Dice que enseñen lo bueno. O sea, que no está diciendo enseña cualquier cosa. Enseñe lo bueno. Dice que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y luego dice el por qué y el peligro de profesar a Jesús
y vivir de una manera contraria, dice, para que no la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, o sea que la cosa se va como construyendo una encima de la otra. Dice, asimismo, a los jóvenes que sean prudentes. Y luego dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y para colmo sigue, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, a que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, y escuchen el propósito. Cada vez que ustedes vean un para qué en la Biblia, con un lápiz o un lapicero, pónganle un signo de interrogación y conviértanlo en un para qué. O sea, ¿para qué los ancianos tienen que vivir ese estándar? ¿Para qué las mujeres maduras en la fe tienen que vivir este estándar? ¿Por qué hay que enseñarle a las mujeres que vienen detrás, las más jóvenes en la fe, cómo luce el evangelio en su vida diaria? ¿Para qué los jóvenes tienen que vivir en pureza? ¿Para qué los que están bajo autoridad de jefes, empleados, tienen que sujetarse, tienen que mostrar la buena fe? Dice, ¿para qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. En otras palabras, Pablo está diciendo, la sana doctrina no es un conjunto de verdades teológicas que tú te aprendes para sentirte inteligente teológicamente hablando y hasta cierto punto mejor que otros que no tienen la sana doctrina. La sana doctrina tiene el propósito de que nosotros podamos vivir una vida piadosa que cuente al mundo una historia diferente a lo que hay allá afuera y que el Evangelio de Jesucristo luzca hermoso para que nuestras vidas adornen esta buena noticia del Evangelio. Y yo no sé ustedes, pero si somos sinceras, este listado puede ser muy intimidante. Si mi vida la ponen al lado de estos versículos, por ejemplo, que las mujeres maduras en la fe tienen que ser reverentes, dicen su conducta, o sea, en todo lo que hacen, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Y obviamente, probablemente la esclavitud y la adicción era más fácil en ese tiempo mirarla de manera alcohólica, pero hoy vemos la adicción normalizada con los celulares, por ejemplo. Dice, no puedes ser esclava de algo que domine tu vida, ¿verdad? Tengo que mi vida yo con mis palabras, pero también con la manera en la que vivo, tengo que enseñar lo bueno. Se supone que estamos enseñándoles con nuestra vida y nuestras palabras, las que vienen detrás de nosotras, a que amen a sus maridos. Dice, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a los maridos. Ahí donde la gente se agarra de la silla. Se supone que tenemos que vivir de una manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esto y cuando lo leí por primera vez, yo dije, ay Señor, pero esto es un estándar muy alto. ¿Cómo yo voy a poder vivir de esta manera? O sea, no hay forma en que yo pueda cumplir todas estas características en un solo día, en una sola hora de mi vida. ¿Cómo yo puedo vivir de esta manera? Cuando yo veo mi vida, yo tengo que reconocer que me quedo corta. No puedo hacer de este listado como una casilla de cotejo y decir check, o como en algunos países dicen palomita, palomita, lo hice, sí, no. Lo mejor de todo es que Pablo no dejó a este pastor joven, ni tampoco nos dejó a nosotras con una lista de cosas por hacer. Y me encanta lo liberador que es
mirar este estándar moral tan alto a la luz del tema que nos reúne hoy, a la luz de esta gracia. Así que si nosotras fuéramos a preguntarle a esta carta, ¿verdad? Como estos muñequitos en la televisión que la carta toma vida, y le dijéramos, epístola de Tito, ¿cómo puedo yo vivir de esta manera? O sea, lo intento, trato, aquella hermana se ve como que puede, tiene como potencial, yo no. ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cuál es el fundamento para yo vivir este tipo de vida? ¿En qué curso yo tengo que, no sé, entrarme? ¿Qué libro yo tengo que leer? ¿Dónde yo puedo encontrar lo que se necesita? ¿En cuál escuela lo enseñan? ¿Me pueden, por favor, explicar? Y entonces la carta abre sus páginas y literalmente en el próximo versículo de donde estábamos leyendo, en el capítulo 2, versículo 11, nos responde. Y este en realidad es el texto que vamos a hablar. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir de esa manera. Y les confieso que estos 4 versículos se han convertido en uno de mis pasajes favoritos, al punto que ya me lo he memorizado y tengo que estar constantemente hablándome verdad, diciéndome la verdad que se encuentra en estos versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cuando yo leí eso la primera vez, a mí me sonó como trabalengua. Yo no entendí nada. Sin embargo, en la medida en la que he ido estudiando este pasaje, versículo por versículo, idea por idea, me he dado cuenta que este pasaje contiene tantos tesoros que nosotras necesitamos descubrir. Y aquí en estos pasajes se esconden 4 verdades, y son las 4 verdades que vamos a desarrollar si Dios nos lo permite. Número 1, la gracia nos salva. Las voy a decir ahora, pero luego las voy a decir una por una, así que no se sienta como que tiene que copiarla todas ahora. La primera es que la gracia nos salva. Número 2, la gracia nos entrena para la piedad. Número 3, la gracia nos da una esperanza gloriosa. Y número 4, la gracia nos aparta para buenas obras. Vamos con la número 1, la gracia nos salva. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Vamos a dejarlo ahí. Vemos que aquí hay un porqué, ¿verdad? Entonces, este porque es el conector de todo eso que nosotros acabamos de leer, que las mujeres tienen que ser puras, prudentes, sobrias, sujetas a sus maridos, que amen a sus hijos, que amen, que tienen que estar ocupadas en su casa. O sea, todo eso dice que estos requerimientos o formas en las que necesitamos y debemos vivir se conectan con esta verdad. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo sé yo que yo puedo vivir una vida de prudencia, dejar de ser calumniadora, que yo puedo ser pura, que yo voy a amar a ese hombre, que yo voy a amar a mis hijos y me voy a dedicar a ellos? ¿Cómo yo pudiera hacer eso? Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios literalmente se ha aparecido. Y la idea que hay aquí no es como que, bueno, que la gracia de Dios está aquí. No, no, no. Es que literalmente la gracia no existía y de repente esta gracia se ha
aparecido, se ha manifestado. Y yo les pregunto, ¿cuál es la manifestación visible de la gracia de Dios? ¿Quién es la gracia encarnada? Cristo, Cristo, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, su resurrección. O sea, Él nos ha salvado por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su bondad, no porque nosotros lo mereciéramos, porque no lo merecemos, sino por gracia. La gracia se ha manifestado, o sea, cuando nosotras vivíamos en tinieblas, cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, como todo el que ha ido a un funeral, tristemente, nosotros vemos ahí a la persona que ha fallecido y esa persona no puede hacer nada por sí misma. Ya no tiene vida. No hay nada que nosotros podamos hacer para darle vida a esa persona. Sin embargo, no nos damos cuenta y no nos recordamos que esa exactamente era la situación en la que estábamos antes de Cristo. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, estábamos muertas, no podíamos hacer nada. Sin embargo, un día, la gracia de Dios se manifestó. Apareció la luz de Cristo, abrió nuestros ojos, nos trajo a la vida cuando estábamos muertas. Y así como cuando Lázaro estaba muerto y simplemente respondió a la voz de quien lo llamaba, un día nosotras, estando muertas, resucitamos en Cristo, espiritualmente hablando. La gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, aquí probablemente hay tres grupos de personas, tres grupos de mujeres. Mujeres que son creyentes y lo saben. Mujeres que no son creyentes, pero creen que son creyentes y no saben que son creyentes, que no son creyentes, y mujeres que no son creyentes y saben que no son creyentes. Miren, lo mejor que nos puede pasar esta noche es que todo el mundo salga de aquí clarito de en qué grupo está, para que pueda clamar que esa gracia se manifieste, porque probablemente la razón por la que tú intentas, pero no puedes vivir de esta manera. Esto solamente es posible, este tipo de vida sobrenatural es posible si la gracia de Dios se ha manifestado. De manera que probablemente lo que necesitas no es seguir intentando ser cristiana, sino que probablemente lo que necesitas es clamar al Señor para que esa gracia se manifieste en tu vida y que Él traiga salvación a tu vida. Entonces, la gracia es crucial para nosotras. Entender la gracia es crucial si nosotras queremos vivir vidas piadosas, como dice Tito. Yo me recuerdo cuando Moisés hizo un año de seminario intensivo en una ciudad en mi país que se llama Santiago, y ahí él estuvo estudiando por un año a tiempo completo, y él estaba tomando una clase de consejería. Y una de las sesiones del profesor era traer a Moisés con su esposa, hacer con él una clase de consejería como ejemplo. Entonces, quien está estudiando esto es Moisés, ¿ok? Yo estoy ahí de acompañante. Y el profesor, muy amado, el pastor Arocha, le dice a Moisés, Moisés, ¿de qué te salvó el Señor? Y Moisés le dice, oh, bueno, del infierno, me salvó de mí mismo. Y el pastor le dice, no, Moisés, eso es verdad, pero hay algo específico que es crucial y fundamental. Tienes que ser asertivo. No me estás dando la respuesta correcta. Y Moisés se queda. Y luego yo mirando esta película aquí, y luego este hombre con estos ojos me devuelve la mirada y me mira a mí. Y tú dime, ¿de qué te salvó el Señor? Yo, pastor, pero si sé que está estudiando, no sabe, qué sé yo. ¿Qué sé yo de qué me salvó el Señor? De la muerte eterna, no sé. Y él fue tan lleno de gracia y me dijo, Betsy, el Señor te salvó del poder y del dominio del pecado. De eso fue lo que el Señor nos salvó. Todo lo otro es la consecuencia de nosotros ser seres caídos, pecaminosos. La gracia nos ha salvado de la esclavitud del pecado.
Cristo, la gracia encarnada, nos ha librado del yugo de reglas imposibles de cumplir. La gracia nos ha salvado de vivir una vida de enemistad contra Dios. Nos ha salvado de la ira de Dios. Nos ha salvado de la muerte eterna. Nos ha salvado de ser muertos vagando en este mundo pensando que estamos vivos y que solamente podemos obedecer a nuestras pasiones pecaminosas. La gracia nos ha salvado de una vida sin Dios, sin esperanza. A mí me encanta este concepto del hecho de que el Señor nos ha salvado del dominio del pecado. Y esto se conecta con los versículos siguientes. Nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Y ten eso en la mente. ¿De qué me salvó el Señor? Porque lo que pasa es que nosotras que hemos sido salvadas por el Señor, se nos olvida. Y entonces, como no sabemos que no tenemos grilletes y que no somos esclavos, entonces sin darnos cuenta nos convertimos en esclavos. Y estamos siguiendo las pasiones de nuestros corazones pecaminosas pensando que eso es lo único que podemos hacer, cuando ya el Señor nos ha salvado. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y mire lo que dice después. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos. Y esa palabra enseñándonos es muy importante. Que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. A mí me encanta porque Cristo, o sea, la gracia encarnada, su obra, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, nos ha salvado, ¿verdad? Entonces, Él ya transformó nuestro destino eterno, lo transformó. Ahora vamos de muerte a vida. Nos vamos de esclava del pecado a libre. Y me encanta porque no es como que Él viene y dice, ok, la gracia de Dios se ha manifestado. Tenga su ticket para ir al cielo, pero mientras tanto está solito aquí en la tierra. Bye. No. La gracia de Dios nos asegura la eternidad con Dios, pero también está involucrada con mi vida presente. No nos ponen una situación así como que de letargo. ¿Y qué tú haces? No, aquí esperando que Cristo venga, nada. O sea, no. La gracia nos salva, pero también nos entrena para vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Es como que, bueno, mira, ahora tú tienes esta nueva naturaleza, ¿ok? Pero tú necesitas aprender a vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza. Y hay una imagen tan fuerte que viene a mi mente, es una amiga que adoptó unos niños. Estos niños venían del narcotráfico. Eran niños abusados, traumatizados. El punto es que esta mamá, hasta que finalmente pudo adoptar a estos niños, los recibe y les dice, ya, ustedes son míos, están a salvo, esta es su casa, aquí ya no van a tener abuso, tienen todo lo que necesitan, nosotros los amamos, queremos ser sus padres, queremos protegerlos. Los niños la miran con una cara bien confusa. Se van a dormir. Al otro día mi amiga no encuentra a los niños por ningún lado. No los encuentra y los busca hasta que se da cuenta que estaban escondidos en el closet. Porque todas las mañanas ellos eran abusados de alguna manera. Entonces estos niños necesitaban, ya su destino estaba asegurado, ya ellos fueron adoptados. Ya tenían todo lo que necesitaban, pero ellos necesitaban poco a poco entrenarse y aprender a vivir como niños libres, como niños amados. Entonces, a veces nosotras que ya hemos sido salvadas, que ya el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas y la gracia se ha manifestado, seguimos volviendo a los mismos patrones de pecado porque no sabemos cómo podemos vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Esa lengua que tenemos, que ya el Señor, mire, esa lengua está redimida, pero quiere de nuevo irse a chismear porque cree que esa es la única forma que puede existir.
o la persona que tenía muy malos hábitos y se pasaba literalmente el día entero viendo novela. Y la gracia de Dios se ha manifestado, pero sigue en sus malos hábitos, escondida en ese entretenimiento, porque no sabe que hay una abundancia y un amor y hay tanto para ella, pero sigue en esos malos hábitos porque no sabe qué es lo que Dios ha hecho. Entonces la gracia no solamente se ha manifestado para salvación, sino que esa palabrita que dice ahí, enseñándonos, quiere decir instruyéndonos, disciplinándonos, es la misma palabra en el idioma original de donde viene la palabra pedagogía. Pedagogía, ¿verdad? Es una palabra que nos lleva a pensar todo lo que tiene que ver con enseñanza, con el proceso de enseñanza. Entonces, en otras palabras, la gracia se ha manifestado para salvarnos, pero la gracia es nuestra tutora. La escuela de la gracia nos capacita, pero ok, Betsy, suena como filosófico, pero ¿qué voy yo a hacer en esa escuela? Fácil. La escuela de la gracia te enseña a decir no al pecado, sí a la piedad. No al pecado, sí a la piedad. Nos ayuda a que nosotras podamos escoger el gozo que Cristo ofrece por encima de la satisfacción temporal del pecado. Es esa mujer que se siente tentada porque siente que lo que va a hacer, que es pecaminoso, miren mis hermanas, puede ser una cosa tan grande como puede ser una mirada al esposo, que usted sabe todo el pecado que hay ahí cuando usted mira a ese hombre de esa manera. Esa satisfacción que ese grito o esa arranque de ira le va a dar, porque usted le quiere decir 3 verdades para su propia satisfacción. Esa satisfacción temporal. Ahora la gracia me entrena para yo refrenar mis impulsos y mis pasiones y para recordar quién soy, recordar que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Yo pertenezco a otro reino. Yo no tengo que satisfacer mi impulso pecaminoso de esta manera. Yo puedo decir no a esto. Y yo entonces, por obediencia, yo puedo decir sí a la piedad. Y entonces yo puedo hacer silencio. Yo puedo confesar mi pecado al Señor. Y yo puedo traer mi frustración en oración al Señor. Entonces, la gracia me va entrenando para que yo pueda decir no al pecado, decir sí a la piedad. Y me encanta porque ningún entrenador entrena sin el alumno, o sea, ningún maestro enseña sin alguien a quien enseñarle. Entonces imagina, dije, yo soy entrenadora de fit, no sé, del ejercicio. ¿Y tus alumnos? No, yo no están aquí, yo le mando un mail. No, o sea, ellos se lo mando no, o sea, la gracia nos invita a ejercitarnos. Nosotras tenemos que poner de nuestra parte, porque nosotras no podemos pensar que vamos a lograr tal entrenamiento o vamos a aprender este idioma si no vamos a la clase, si no practicamos, si no hacemos la tarea. La gracia produce una transformación, pero la fe es requerida. Usted no puede pensar que la gracia va a ser una obra de transformación solita. De que déjame yo ponerme esta Biblia aquí en la cabeza y yo en la mañana voy a amanecer maravillosa, amable, pura, prudente. No va a pasar. Usted va a tener que decirle no a su apetito pecaminoso y decir, mire, esta novelita está buena, la serie está buena, pero hay algo que me estoy perdiendo. Y yo tengo el poder para decirle que no. Yo no sabía que yo tenía el poder para frenar mis impulsos pecaminosos. Pero déjame buscar la palabra de Dios. Ay, pero es que me sabe a cartón. Pero desde que usted la comienza a leer, el Señor comienza a abrir su apetito. Exactamente como cuando anoche, cuando llegamos del aeropuerto, el hermano Carlos le dice a mi esposo, ¿tiene hambre? Y mi esposo, no tengo hambre. Yo le dije, yo sí tengo hambre. Y cuando ese hombre vio su taquito ahí, el apetito, y cuando comenzó a oler esos tacos al pastor, no se comió lo que le dieron, no, yo tuve que pedirle más porque quería y le daba vergüenza. Y es lo mismo que pasa
con este entrenamiento de la gracia. Pensamos que no tenemos hambre, pensamos que no queremos, pero en la medida en que nos exponemos a estas verdades, el Señor abre nuestro apetito y decimos, pero ¿cómo es posible que yo pensaba que esto no era lo que me iba a satisfacer? ¿Cómo la gracia nos enseña? ¿Cómo la gracia es nuestra tutora? Bueno, transformándonos más allá de la conducta externa, transformando hasta lo profundo de nuestros deseos, cambiando nuestras pasiones, capturando nuestros corazones con asombro, empoderándonos para escoger lo que antes no podíamos escoger porque estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Nos entrena para vivir de acuerdo a la nueva vida que hemos recibido. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible, se ha hecho carne y nos ha invadido al punto, señores, que Cristo vive en nosotras. O sea, pensemos, esto es algo tan trascendental y tan grande, o sea, la gracia de Dios se manifestó. O sea, la verdad es que el Señor hubiese podido arreglar este problema por Wi-Fi, ahí ya resolví. No, Él decidió venir, manifestarse, aparecerse, vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, morir en el castigo más atroz que nosotras merecíamos, vencer el poder de la muerte. Resucitó, venció el poder de la muerte, venció el dominio del pecado que nos tenía atrapados. Pero no solamente ha hecho eso, sino que también vive en nosotras. O sea, Él es la vid, nosotros los pámpanos, y si nosotros nos aferramos a Él y nos apegamos a Él, esa vida de Él vive en nosotras. ¿Cómo eso funciona, señores? Es una cosa como que extraña. Pero yo quiero que ustedes sepan que esta ha sido una de las verdades más liberadoras que yo he creído, experimentado. ¿Ustedes creen que como madre de adolescentes en pleno apogeo hormonal y de testosterona, y como madre de pequeños adolescentes, porque se creen adolescentes, estos chiquiticos que yo tengo, ¿ustedes creen que yo me quiero levantar por la mañana a servir feliz a mi familia? Señores, pues yo sería una mentirosa si yo le digo aquí, no, miren, yo no puedo dormir porque yo lo que quiero hacer es despertarme a servir a mi familia. ¿Ustedes creen que yo quiero vivir una vida sacrificial? De hecho, esta semana me dio una compasión, porque en mi país hay una conferencia gigantesca con una psicóloga muy famosa que dice, ¿cómo amar desde el amor y no del sacrificio? Señor, tenga misericordia. ¿Ustedes creen que yo lo que quiero amar del amor y no del sacrificio? ¿Cómo yo puedo despertarme, pararme de mi cama, asumir lo que yo tengo que hacer, que no es nada más que la misma misión que usted tiene y yo tengo? Morir, yo tengo que, ¿cuál es mi misión hoy? Negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Para usted puede ser completamente distinta, pero para mí es servir sacrificialmente a quienes Dios ha puesto delante de mí, ponerlos a ellos primero, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo levantarme cada día para morirme a mí misma? Yo lo que quiero es que me den vida y que me añoñen y que me quieran a mí, que todo el mundo dé su vida por mí. Eso es lo que yo quiero. Yo me quiero levantar a eso. Cómo la gracia, cómo Cristo me capacita. Yo me recuerdo en la mañana, aún antes de pararme de la cama. Yo le hablo verdad a mi corazón y yo me digo a mí misma, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces ahora yo me doy cuenta que este llamado y costo tan alto que yo tengo que asumir de levantarme de mi cama hacia mi propia muerte, ya yo no tengo que hacerlo sola. El que vivió perfecto, murió, se levantó y resucitó y vive en mí, me capacita, me da lo que yo necesito para hacerlo. Entonces, ahora
entendiendo que la gracia se manifestó, me salvó, pero ahora me está dentro de mí enseñándome, pero ¿a qué es que me está enseñando? Dice aquí que negando la impiedad, señores, es exactamente igual. O sea, la vida cristiana es sencilla, somos nosotros que la ponemos compleja. ¿Qué significa seguir a Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ok, ¿qué es lo que me enseña la gracia? Enseñándome que negando. Lo mismo. La impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cuando yo entiendo que la gracia, Cristo se ha manifestado, que me ha salvado, cuando yo creo las verdades del Evangelio, yo puedo creer que estas no solamente son poderosas para salvarme eternamente, son poderosas para salvarme de mí misma y mi deseo de amarme a mí misma y me capacitan para negarme a mis impulsos. ¿Cuáles? Los impulsos de mi vieja naturaleza. Ahora esta gracia que vive en mí me enseña que ya nada de eso tiene el poder de dominarte. Nada puede dominarme porque ese pecado, esa tentación, esa tendencia pecaminosa te está todo el tiempo engañándote, haciéndote creer que tú eres súper débil, que tú no puedes, que tú no, mira, lo único que tú puedes hacer es óyeme, abandonarte, porque es que ya Dios no va a hacer nada, porque es que imagínate, ese pecado es muy grande. No es así. La gracia me está entrenando para que yo recuerde que la vida de Cristo está en mí y Él es lo suficientemente poderoso para vivir su vida en mí. La gracia me enseña que esos deseos pecaminosos que se sienten tan fuertes dentro de mí pertenecen a alguien que ya está crucificado con Cristo. La gracia nos muestra que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos opera poderosamente en mí. Ese es el poder de la gracia y eso es lo que necesitamos aprender en la escuela de la gracia. La gracia me enseña a vivir por fe. Pero ¿qué uno cree como que la fe? Ok, por ejemplo, no, yo tengo que ir a un examen médico. No, mija, ten fe que todo va a quedar bien. No, esa no es la fe. Eso es como que tu buenos deseos para esa persona. Que te vaya bien, te lo deseo. Pero ¿qué es la fe? O sea, la fe no es algo que yo deseo mucho para que algo se dé. La fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad que sí? La fe es yo creer que Cristo es quien es, aunque yo no lo vea. La fe es creer que lo que me define no son mis emociones, sino lo que Dios ha dicho de mí. La fe es creer que en la mayor tentación, en la mayor tensión, cuerpo a cuerpo con mi pecado ahí, en esa lucha, yo puedo creer que mi unión con Cristo no es una teoría bonita, que la gracia me entrena a obedecer, que yo puedo vencer la tentación por la fe. Entonces, por eso, como pensamos que la fe es como que hay un deseo bonito, cuando viene la tentación que es tan fuerte que nos va como a tragar, decimos, ese deseo bonito no me va a ayudar aquí. La fe es lo que yo necesito para creer que Cristo es lo suficientemente poderoso para producir su obediencia en nosotras. Miren cómo lo dice 2 Corintios, el mismo autor de Tito. En el capítulo 12, versículos 9 y 10, él dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré también en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el poder de la gracia. O sea, la gracia lo que me ayuda a ver es que
la fortaleza que yo necesito para permanecer, la fortaleza que yo necesito para perseverar, no proviene de mí, proviene de Cristo. Entonces, por fe, no por vista ni por sentimiento, yo voy a cortar esa relación que no me hace bien. No me hace sentido porque no quiero soltarla, pero por fe creo que lo que Dios me ofrece es más satisfactorio, es mejor. Yo no quiero someterme al liderazgo de mi esposo, pero por fe yo puedo creer que Dios, Cristo, me da lo que necesito para someterme a Él como mi autoridad suprema, a mi Salvador. Y mi sumisión a Cristo entonces me ayuda a poder seguir el liderazgo de mi esposo, pero sometiéndome a Cristo primero. Por la fe, Dios me ayuda a ver que probablemente este pecado que me quiere gobernar, que me quiere dominar, parece que tiene más fuerza que yo, pero yo creo que por la fe, no importa si soy débil o no, Cristo es lo suficientemente fuerte. Por eso Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte porque no dependo de mis fuerzas, dependo del poder de la gracia de Dios. Y dice literalmente, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted puede ser la mujer más débil del mundo, pero si usted tiene fe que Cristo es lo suficientemente glorioso y usted cree que Él es digno de su obediencia y usted actúa por fe, mire mi hermano, en ese momento usted se convierte en la mujer más fuerte del mundo. Porque la verdadera fortaleza no es lo que nosotros podemos aparentar delante de los demás. La verdadera fortaleza se encuentra cuando una mujer puede decirle no al pecado. Esa es la verdadera fortaleza. No es una mujer fuerte que está jefiando y tiene dinero y hace todo y es exitosa. La verdadera fortaleza es que cuando tú estás en medio de tu debilidad, tú puedes decir, me basta la gracia de Dios. La gracia me entrena para decir no al pecado, sí a la piedad, no a mis deseos pecaminosos, sí a lo que quiere Cristo. Y nosotros vivimos en este mundo donde atenta con todo esto. O sea, esta manera que, por eso nosotros a nuestro libro le pusimos una vida al revés, porque es que cualquier cosa que yo pueda venir a decir aquí es contrario a lo que el mundo dice. Y así como los creyentes en Creta, donde estaba esta iglesia, que estaban bajo la influencia de la cultura, exaltando los placeres mundanos, el exceso del pecado, así nosotros también estamos llamadas, el mundo nos está llamando a darle rienda suelta a nuestros deseos, a seguir nuestro corazón, a confiar en nuestras propias fuerzas, a seguir nuestros apetitos, a vivir para nuestro propio placer. Pero la gracia de Dios, y no importa la edad que tú tengas, la edad que usted tenga, la gracia de Dios nos entrena a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario, porque levanta nuestros ojos de la corrupción de este mundo y nos ayuda a ver cuánta libertad nosotras encontramos cuando tenemos nuestros sentidos entrenados para discernir lo bueno. A mí me encanta porque, por ejemplo, yo puedo venir aquí a decir que la gracia es transformadora y la gracia me ayuda a decir que no al pecado. Pero no sería gracia si yo no les dijera que también la gracia nos entrena para decir sí a la piedad. El punto es que como vemos la piedad tan aburrida, como que no queremos decirle sí a eso. Pero la escuela de la gracia también nos enseña a decirle sí a la piedad. A mí me encanta una frase de Elizabeth Elliot que ella dice que hay gozo detrás de la puerta de la obediencia. Me encanta eso. Porque ¿qué es lo que el mundo dice? El gozo ahora. ¿Por qué las relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque probando que se sabe, primero ahora. Y el mundo no te está diciendo, no, primero tu satisfacción, primero tus deseos. Pero es algo completamente al revés. La gracia nos dice que es lo contrario. Yo tengo que caminar por fe, en obediencia. Mis emociones puede que no estén involucradas,
Miren, mis hermanas, yo no sé cuántas veces yo he cruzado por esa puerta de la obediencia. Miren, en contra de mis deseos, en contra de mis pasiones, en contra de la lógica incluso. Y yo digo, Señor, mira, yo solamente estoy haciendo esto porque tú dices en tu palabra que es lo que hay que hacer, pero yo nada dentro de mí quiere tomar esta decisión. Sin embargo, miren, cuando yo cruzo esa puerta y yo obedezco por fe, del otro lado he experimentado el más dulce de todos los gozos, satisfacción que puedan existir en este mundo. Todas las decisiones radicales que yo he tenido que tomar para poder conformar mi vida a lo que esta cartica dice, que es tan chiquita, pero es tan poderosa, ha sido tan difícil para mí. Pero ninguna de las decisiones que he tomado en pos de la piedad me han sabido a cartón, como me dice el mundo. Han sido maravillosas, deleitosas. ¿Por qué? Porque es en Cristo mismo que me deleito. Entonces dice, enseñándonos a que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora me enseña a que yo no tengo que estar arrastrada como el que tiene sus sentidos dormidos, como el que está borracho, literalmente, dejando que el pecado te domine. O sea, aquí básicamente lo que te está diciendo, mira, la gracia te entrena para que tú no te intoxiques de esta sustancia que se llama pecado. Y que el pecado te lleve de aquí para allá y tú parezca un borracho que a donde lo tiran ahí va. Ahora la gracia me ayuda a ver que yo no tengo que ser arrastrada por mis emociones, porque ellas no están en el centro de mi vida ni me salvaron. Ahora yo puedo decir sí a una mente sobria. Ahora yo puedo decir sí a la voluntad de Dios. Y me fascina porque en la medida en que la gracia me entrena y yo voy respondiendo por fe, en obediencia, señores, sucede un milagro. Dios transforma nuestras emociones. Dios transforma nuestros deseos. Dios nos da una mente sobria, o sea, ahora podemos ver claramente. Y lo que yo antes amaba, ahora lo odio. Y lo que antes aborrecía, ahora lo amo. Y obviamente lo amo por fe, porque no estamos en gloria todavía. Y la naturaleza pecaminosa sigue ahí combatiendo. Pero, ¿qué quiere decir? Que ahora me da un nuevo amor por las cosas que antes no significaban nada para mí. Y a mí me encanta, y a las que están familiarizadas con el ministerio Aviva Nuestros Corazones, hay una palabra que Nancy de Moss Bugemuth siempre usa, que es una mente sofrón, porque esa es la palabra de esa mente sobria, es una mente moderada, sensata, sabia, prudente. Es el fruto del Espíritu, el dominio propio. Entonces me capacita para que yo viva sobria, justa, piadosamente. Yo ahora veo la justicia distinto, ahora tiene otro color, ahora yo quiero hacer lo que Dios demanda, no porque hay que hacerlo, hay que hacerlo porque eso es lo que Dios dice, sino porque encuentro deleite en hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo me doy cuenta que la justicia realmente se trata de la justicia de Cristo, que ha sido ahora la ropa con la que Él me ha vestido. Y yo estoy ahora vestida de la justicia de Cristo. Yo quiero que todo lo que yo vivo y hago y digo, entonces sea coherente con la manera en la que Él me ha vestido. No para ganar puntos con Dios, sino porque es la obra de la gracia en nosotras. En otras palabras, la gracia nos ayuda a vivir una vida coherente con lo que decimos que creemos. Y ahí es donde yo encuentro la obra más hermosa que Dios ha hecho en mi vida. Por muchos años yo profesaba ser creyente, yo profesaba amar a Dios, hablaba de eso en la radio, en la televisión, en muchos lugares, en campamentos de jóvenes, pero yo no tenía amor por mis hijos, yo despreciaba la maternidad. Para mí la palabra sumisión era como que, oye, no se puede como poner como esa vaginita como afuera de la Biblia, porque me daba un cortocircuito. Yo no tenía un amor, afecto por mi hogar, porque mi mente yo quería ser una ejecutiva, hacer otras cosas. Pero me ha encantado en
en el transcurso de estos últimos, 16 años de mi vida, cómo Dios me ha enseñado que la gracia no solamente me salva, sino que me entrena para amar lo que antes no amaba. En otras palabras, para vivir una vida coherente. Una vida coherente. El Señor ha desarrollado amores en mí que no estaban ahí antes para hacer lo que Él requiere. Y bueno, la gracia nos salva, nos entrena para la piedad, nos enseña, pero también nos da una esperanza gloriosa. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, aquí dice que Salvador Cristo Jesús. Me encanta porque esa esperanza futura que nos aguarda en Cristo, que realmente como que nos da como la gasolina para nosotras tener que enfrentar y vivir el presente. Ahora, la eternidad futura de que esa gracia se manifestó, me salvó, me entrena, pero no me lo deja aquí en el medio de este lío. No, es que me está conformando a la imagen de Cristo para que un día cuando Él venga, miren mis hermanas, nosotros vamos a estar sin pecado, disfrutando, deleitándonos en Él eternamente. Ese es el combustible, el motor, como que me ayuda a impulsar todo lo que hago. Y me encanta esta frase tan sencilla de Jonathan Edwards que dice, estampa eternidad en mis ojos. Cuando nosotros vemos que la gracia nos capacita a ver como que todo lo que nosotros tenemos en realidad es como un destello de esa eternidad futura que el Señor nos aguarda, y nosotras tenemos que entender que por difícil que sea lo que estemos enfrentando hoy, hay una gracia que nos recuerda que todo esto tiene límite de tiempo. Vendrá un día donde nuestro Salvador volverá y nosotros vamos a disfrutar en Él por toda la eternidad. Y me encanta que este último versículo de este pasaje dice, vamos a volver, porque quiero que se quede, ya se lo aprendan. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobria, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, otra vez la palabra manifestación. Él se manifestó, pero Él vuelve otra vez. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y finalmente, la gracia de Dios nos santifica para buenas obras. Y no solamente que nos aparta, porque eso es lo que quiere decir, no es como que nos santifica, es que simplemente nos aparta del mundo para que nosotros vivamos diferente. Me encanta porque estas obras son las que Él ya dijo antes. Dice, pero que no solamente esas obras son producidas por la gracia de Dios, sino que también estas obras que éramos incapaces de hacer, que son el resultado de nuestra salvación, que son la única respuesta lógica a la obra que Cristo hizo por nosotros, nos dice que tenemos que ocuparnos en ellas con celo. O sea, no es que tú sabes que, mira, yo soy creyente, pero que eso de la pureza a mí como que no se me da. No. Yo soy creyente, pero eso de que cuidar a mis hijos, no, yo no puedo, yo no quiero saber de muchachos. No se me da. O sea, aquí dice, el Señor te ha salvado. La gracia se ha manifestado. Él te enseña ahora a vivir de una manera que le agrade. Pero no solamente eso, Él te entrena, pero Él te da una esperanza futura. Todo esto tiene un propósito eterno. Pero Él dice, no solamente te ocupes en esto, abrázalo con todo tu ser. No solamente que lo hagas porque hay que hacerlo, es que sé celoso de esto. Tú eres posesión de Dios. Entonces tú tienes que reflejar su corazón donde quiera que te encuentres. Así que nosotras no podemos ser, qué cosa tan como contradictoria, tener miedo de que se nos tilde de legalista porque creemos en esta gracia. No, aquí dice que estas obras
Son obras de la gracia de Dios. ¿Cuáles? La reverencia, el usar nuestra boca para edificar y dar vida, no para ser calumniadoras. No ser esclavas de mucho vino, porque, bueno, porque ya el Señor te sacó de la esclavitud por precio. Ahora tú vas a enseñar lo bueno. Ahora tú vas a instruir a las jóvenes en la fe a que amen a sus hijos, pero usted no va a instruir y va a odiar a su esposo. Espérese. Usted tiene que amar al suyo también. Y ese amor no va a ser un amor plástico, es que es un amor que usted ama a Cristo y porque ama a Cristo, usted sirve a su esposo. Dice que amen a sus hijos, porque los hijos son fáciles, no, son dificilísimos. ¿Pero por qué? Porque son un ministerio en la que nosotros damos vida a ellos y estamos compartiendo el evangelio con nuestras vidas y los amamos a ellos. ¿Cómo los amamos? Sirviéndole, no sirviéndonos de nuestros hijos, porque ellos no son nuestra carta de representación. Ellos no sirven para quedarnos a hacernos lucir bien. Nosotros estamos en sus vidas para servirles a ellos con la buena noticia del evangelio, para apuntarles a Cristo, para que ellos entiendan que la autoridad de sus vidas es Cristo, no nosotras como mamá luchonas, así, mira, no es Cristo, para extender gracia, para extender amor, para que la vida de Cristo fluya en nosotras. Perdónenme por ese gran paréntesis, pero ya ustedes saben que estoy en esa etapa. Esa obra en la que tenemos que ser celosas es que tenemos que ser prudentes. La prudencia es calcular el efecto de lo que voy a hacer, prudente con mi forma de hablar, con mi forma de vestir, con mi forma de actuar. Yo voy a ser prudente, pura, pero no porque soy la santísima pura, no, todo el mundo sabe que somos pecadoras, pero ahora nosotros vamos a anhelar la santidad y vamos a ver a Cristo más hermoso y vamos a anhelar la santidad. Dice, hacendosas en el hogar. Esto no quiere decir que tú no puedes trabajar fuera de la casa, pero tú no puedes ahora pensar que por eso ahora, es que yo no quiero hablar mucho de eso porque después piensan que aquí Dios dice que es algo hermoso cultivar tu hogar. Aquí dice que es algo hermoso estar ocupada en tu hogar. Aquí dice que es algo hermoso estar con tus pies, como dice Proverbios 31, ocupados en tu casa. Sé celosa de eso, es algo bueno. Tú puedes trabajar y hacer otras cosas, pero que tu corazón no se desvíe de las cosas hermosas que Dios te ha dado. Dice, amables, sé celosa de una actitud amable, sujetas a sus maridos. Trabaja en eso, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación para ti. Nosotras podemos entender que todas estas obras de la gracia de Dios están contando la historia del evangelio. La forma como yo crío a mis hijos, la forma como yo me relaciono con mi esposo, la forma como yo cuido mi hogar, la forma como yo cuido celosamente de mi carácter y de mi relación con Dios. Todo eso está contando una historia. Todo esto está adornando o blasfemando el evangelio. Y es esto que Dios no deja, nuestra profesión de fe desconectada de nuestras vidas. Y por esto este pasaje es tan poderoso y por eso para mí fue algo fue como una bomba que cayó en mi vida y luego que cayó nada fue igual. Porque yo me di cuenta que mi manera de vivir que yo defendía pseudo feminista no era más que un ataque de rebeldía contra lo que Dios llamaba bueno en su palabra. La forma como nosotras vivimos como mujeres es una manifestación visible de la gracia de Dios. Yo oro al Señor que cada una de nosotras vivamos vidas de una manera en la que sea evidente que no somos nosotras, que solamente somos vasos de barro, pero que Cristo vive en nosotras. Que nosotras podamos identificarnos con aquellas cosas que son propias del carácter de Dios. Que veamos aquí cómo Pablo trae orden a esta iglesia y les dice,
El currículum para las mujeres no es que hagan esto o que lo otro, es que vivan de una manera que sea coherente, que nosotras vivamos vidas que sean testimonios vivos de que estamos apegadas a Cristo. ¿Por qué? Porque podemos pensar que ahora vamos a ir a la casa, ok, déjame ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para poder adornar el evangelio? Esto es, imagínese un fruto. Hoy vi un mango, por ejemplo, en donde me estoy quedando. Imagínese, usted ha visto un árbol de mango pujando ese mango. Bueno, cuando usted vea un árbol pujando un mango, vaya y busque ayuda. Es algo que nace de manera natural, que fluye. Entonces, si nosotras no nos apegamos a Cristo, si nosotras no nos apegamos a la vid, ninguna de estas obras van a fluir. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando nuestras pasiones podemos vivir de una manera que agrade a Dios. Voy a terminar con esta frase un poco larga de Charles Spurgeon. Él dice, el hecho de que Cristo y el cristiano se conviertan en uno vuelve al cristiano semejante a Cristo. ¿Por qué el carácter de un cristiano es semejante al carácter de Cristo? Únicamente por esta razón, porque Él es injertado y unido al Señor Jesucristo. ¿Por qué ese pámpano produce uvas? Simplemente porque ha sido injertado a la vid y por tanto participa de la naturaleza del tronco. Así que cristiana, la única manera por la que puedes producir fruto para Dios es siendo injertado en Cristo y unido con Él. Ustedes cristianos que piensan que pueden vivir en santidad sin guardar una perpetua comunión con Cristo, han cometido un grave error. Si quieren ser santos, deben vivir cerca de Jesús. Las buenas obras, esas de las que tenemos que ser celosos, que Pablo dice, brotan únicamente de Cristo. Así que, hermanas, la gracia de Dios se ha manifestado, no la ignores. La gracia de Dios te enseña, te entrena. Entrénate, ocúpate. Es exactamente lo que luego Pablo le decía a los filipenses. Ocúpate de tu salvación. Eso no es que si la salvación se pierde, no se pierde. No es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es entrénate para la piedad. Ocúpate de vivir una vida que sea coherente con la salvación. Permanezcamos, mis hermanas, en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Esto no es, hice mi devocional, sigo aquí, lo próximo. Permanezcamos. Sigamos pensando en lo que leímos. Sigamos pensando en lo que cantamos. Sigamos pensando en lo que escuchamos en la prédica del domingo. Creámoslo por la fe. Y cuando nos veamos en el medio de la tentación, recuerden, la gracia nos salva, nos entrena, nos da una esperanza gloriosa, nos aparta para buenas obras, nos entrena para decir no al pecado y sí a la piedad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios nos ayude. Señor, aquí podemos hablar bonito. Todo esto puede entrar a nuestros corazones, solamente danos fe para creerlo. Y voluntades para obedecer, Señor. Ayúdanos a entrenarnos en esta gracia, Señor, que nos abre la puerta al gozo que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.